El tema que vamos a tocar ahora, una cosa más cortita, el sistema linfático del cuello. Ustedes ya tienen ya conocimiento de esto, vamos a reforzarlo. Así como ven que hay una eh, división en triángulos, en regiones, etcétera, algo parecido es lo que se aplica al sistema linfático. Ahí, por ejemplo, le estoy mostrando la imagen de una persona, un paciente que tiene un cáncer. Este era de conducto auditivo, me parece, y se observa una nodulación en el cuello, en el mismo lado de la lesión. Este mismo paciente, pero visto de otro ángulo, ahí está. Vean, hay una masa realmente grande. Es lo que llaman un conglomerado ganglionar. Entonces, esos términos de ganglio se refiere al sistema linfático. Ganglio también emplean para otros términos. En este caso, una persona mayor especialmente de 80, bueno, más de 70, y cuando es más de 80, casi el 80% de los que presentan nódulos en el cuello son debido a tumores malignos metastásicos. Y de estos, más o menos el 80% son tumores que han provenido del área de cabeza y cuello. Esa es la importancia que tiene este sistema. Para, para aclarar los términos, vamos a ver, la, la palabra adenomegalia o el término, digamos, adeno implica glándula y lo usamos bastante para hablar de ganglios linfáticos. Como el sistema linfático se le añade también el linfo o linfadeno. Y un ejemplo, adenopatía es cualquier patología que se presenta en los ganglios o linfadenopatía, para ser más preciso, en el sistema ganglionar linfático, alguna anomalía en el sistema ganglionar linfático. ¿Qué es lo más frecuente? Lo que se llama la adenitis o linfoadenitis, es lo mismo, enfermedad inflamatoria de los ganglios linfáticos. Linfadenitis es una patología muy frecuente, especialmente en personas jóvenes, en niños, es bastante frecuente. Los ganglios son parte del sistema linfático, que es parte del sistema inmunitario de defensa del organismo. Es por eso que un niño pequeño sale de su casa, va al nido, después va al colegio, etcétera. Entonces tiene contacto con diferentes patógenos. Es por eso que se presenta en respuesta a los patógenos, a los gérmenes, bacterias, virus, hongos, es que el sistema inmunitario reacciona defendiéndose, defendiendo al organismo. Y en consecuencia se produce lo que se llama la adenomegalia. ¿Qué es adenomegalia? Es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Adenomegalia o linfadenomegalia. Entonces, en la población joven, hablemos niños, adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, hasta más o menos 35, 40 años tal vez, la causa más frecuente de adenomegalia es la adenitis inflamatoria o infecciosa. Aparte del problema inflamatorio, otra causa, y ahí viene la parte que nos interesa, otra causa de la adenomegalia es los tumores. Hay dos clases de tumores, primarios
cuando son del órgano que se presenta, o secundarios cuando son metastásicos de otro órgano y que han llegado a este ganglio. En, en general, como decimos, en población joven, la más frecuente causa de adenomegalia es la adenitis o linfadenitis, menor frecuencia de los tumores. A medida que se avanza en edad, ya la presencia de adenomegalia es más probable que sea por tumores que por problemas inflamatorios, llegando hasta la edad ya mayor, 70, 80 años, 90 años, se presenta adenomegalia, es sospechoso de que sea una lesión tumoral y lo más probable que sea metastásica. De ahí en cuanto a la anatomía de los ganglios linfáticos. El sistema linfático es un sistema circulatorio eh, parecido al sistema venoso o arterial, y los escalones que presentan es lo que se dice los ganglios linfáticos. A ver, en este dibujo, para mostrar qué estoy diciendo, vasos linfáticos existen en todo el cuerpo. Reciben la linfa de los órganos y pasan por el sistema de ganglios. Algunos vasos tienen válvula, como los de los miembros inferiores, y finalmente van a drenar al sistema venoso. Hay dos grandes vasos linfáticos que son la gran vena linfática y el conducto torácico, que al final van a drenar aquí hay un dibujo absolutamente, acá drenan al sistema venoso. Entonces, ¿qué sucede? El sistema linfático está tratando de detener a la patología, ya sea infección o células tumorales incluso, tratan de detenerlas. En ese proceso es que se presenta la adenomegalia, aumenta de tamaño. Pero finalmente, si la infección o el problema tumoral vencen a los ganglios linfáticos, por decir así, entonces continúan su camino y finalmente van a drenar al sistema venoso. Aquí se nota en el dibujo a la unión yúgulo-subclavia, o sea, en el cuello. Una vez que llega la infección o la célula tumoral al torrente venoso, continúa su recorrido por todo el cuerpo. Aquí está. En el camino se encuentran estos ganglios linfáticos, estos linfonodos, que es una traducción del inglés, ¿no? Lymph nodes, linfonodos, pero es ganglios. Normalmente tienen 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Normalmente es muy difícil palparlos. En la zona del cuello es la zona más accesible, es por eso que es tan importante examinar el cuello. Palparlos son difíciles cuando están normales. Cuando hay un problema, una linfadenomegalia, aumentan de volumen, entonces ya se pueden palpar. Es frecuente ver en los niños, se pueden ver incluso una cantidad de bolitas en el cuello, ya saben que es una virosis muy frecuente en niños y que no hay nada que hacer. Bueno, usualmente tienen la forma aplanada y son más o menos blandos. Es por eso que no se notan. Cuando hay un problema, una adenopatía, pueden aumentar de tamaño y también pueden cambiar de forma. En lugar de estar aplanados, se ponen más esféricos, aumentan de consistencia, se ponen duros. Hay una linfadenomegalia, una adenopatía. Bueno, como ganglios linfáticos y vasos linfáticos hay en todo el cuerpo, vamos a referirnos a la parte del cuello, en donde hay una gran cantidad de linfáticos y ganglios, que pueden adoptar el nombre del lugar donde se encuentren. Podemos decir hay ganglios
parotidios, ganglios submaxilares, ganglios yugulares, subclavios, etcétera, y vean la gran relación, la íntima relación que hay, por ejemplo, entre ganglios y la vena yugular interna, lo cual dificulta un poco su resección si uno quiere respetar a la vena. Pero le hemos adoptado nombres o números a los grupos donde se encuentran los ganglios linfáticos del cuello. Números romanos empezando desde arriba hacia abajo, empezando en el 1. Necesitamos referencias anatómicas. Una de ellas es el hueso hioides, que está aquí dibujado. Este hueso que está en el ángulo de la unión entre la región submaxilar o submentoniana y el cuello. Y uno lo puede palpar justo en ese ángulo hacia adentro. Ahí se palpa una estructura ósea. Ese es el hueso hioides, que les deben haber mencionado en la patología congénita, que es el quiste del conducto tirogloso. ¿Se acuerdan? La operación de Sistrunk consiste en extirpar el quiste y el cuerpo del hueso hioides, que está justo en esa unión, como está en el dibujo, ese ángulo que se forma entre submentoniano o submaxilar y cuello. Ujú. Si uno toma esta referencia como base de un triángulo y el vértice, el mentón, se forma un triángulo que es el triángulo o el grupo submentoniano. En esta terminología es el nivel 1, 1A. En este dibujo está en líneas completas la división en grupos o niveles y en líneas punteadas algunas subdivisiones que vamos a ver. Entonces, nivel 1 en general. Tenemos en líneas punteadas el vientre del músculo digástrico. El digástrico, ¿se acuerdan que va del mastoides al ioides y del ioides al mentón, a las apófisis geni? Por eso, y le dicen digástrico por eso, porque tiene dos vientres, el vientre posterior del mastoides al ioides y el vientre anterior del ioides al mentón. Los dos vientres anteriores y el ioides determinan un triángulo que es el grupo 1A. Entonces aquí el grupo 1A es el que está adelante del vientre anterior digástrico. Continuando la línea completa, tenemos el borde de la mandíbula, el vientre posterior y el vientre anterior. Entonces, se dan cuenta, hay un grupo 1A eh, submentoniano y hay dos grupos 1B submaxilares. En el submaxilar se encuentra la glándula submaxilar. Ese es el grupo 1. Vamos hacia atrás, es el grupo 2. A partir del grupo 2 ya se le denomina los que están siguiendo la longitud del músculo digástrico. El grupo 2 es bien alto. Desde la altura del hueso hioides, que es la referencia importante, como está en el dibujo, acá está el hioides, desde esta altura hasta la base del cráneo. El límite posterior va a ser el borde del músculo esternocleidomastoideo. En este grupo 2, en línea punteada se ha puesto el recorrido del nervio espinal. ¿Se acuerdan? El undécimo nervio craneal o nervio espinal accesorio es un músculo motor, perdón, es un nervio motor que va a mover o da inervación a los músculos esternocleido, al trapecio, a los músculos del hombro y permite levantar el brazo, levantar el hombro. Bueno, entonces este nervio espinal que transcurre en profundidad en el grupo 2 lo divide en grupo anterior, sería el grupo 2A, grupo 2A,
que está por delante del espinal, y el 2B, que está por detrás del espinal. A continuación, abajo sigue el nivel 3, siempre siguiendo al esternocleido. Se limita por atrás con el borde nuevamente del músculo esternocleidomastoideo y el borde del esterno ioideo en la parte medial, y va desde la altura del ioides hasta la altura de la membrana cricotiroidea, en la parte central del cuello, en la parte tal vez más prominente del cuello. El grupo 2 es un grupo más profundo porque está cubierto por los músculos, el digástrico, el esternocleidomastoideo, de tal forma que para disecar el grupo 2 hay que separar los músculos y entrar adentro y estar sacando la grasa y los ganglios. El grupo 3 es más prominente y seguimos bajando ahora, llegamos al grupo 4. Vean, 2, 3 y 4 están siguiendo al recorrido o la localización del músculo esternocleidomastoideo. A nivel inferior ya llega a la clavícula. Ustedes ya saben que el esternocleido se divide en dos fascículos, fascículo esternal, medial y fascículo clavicular. Esos dos fascículos son los que están cubriendo a los grupos 4A por delante y el 4B en la parte lateral o posterior. Esto es una zona de muchos ganglios de la tiroides, por ejemplo. Es el grupo 4, grupo yugular inferior. Y ya limita acá con la clavícula. Bueno, hasta ahí termina el cuello. Yendo hacia atrás, el grupo 5, también el grupo del triángulo posterior. Es un triángulo bien alargado hacia arriba. Llega hasta limitar con el borde del trapecio y por delante el borde del esternocleido, hasta la clavícula. Aquí abajo en línea punteada el músculo moioideo que divide hacia arriba el grupo 5A, que se llama grupo del espinal, y hacia abajo el grupo 5B. Por ahí le llaman grupo de la arteria cervical transversa. Bueno, ¿y por qué se llama grupo de la espinal? El nervio espinal, dijimos, el undécimo nervio craneal sale de su emergencia en la base del cráneo, recorre en profundidad del grupo 2. Este músculo va a dar ramas motoras al músculo esternocleidomastoideo. Continúa su recorrido por el grupo 5 y va a inervar al trapecio, a otro músculo del hombro. El músculo espinal, el nervio espinal es un músculo motor que permite levantar el brazo y levantar el hombro. Su lesión produce limitación funcional de hombro y brazo. No se puede levantar el hombro. Un paciente se ve a veces con un hombro caído, un hombro más bajo que el otro. Una lesión severa del nervio. Y la dificultad, casi imposibilidad de poder levantar no pueden levantar el hombro y el brazo no lo pueden levantar bien, tienen que echarse para tratar de levantar el brazo. Es por eso que uno actualmente procura no lesionarlo. Durante una disección de cuello, en el grupo 5 uno tiene que liberar el nervio, identificarlo, disecarlo bien, identificarlo y separarlo para mantener su integridad. No hay que lesionarlo. Sacar todo el contenido del grupo, pero dejando el nervio en su lugar. Salvo que el tumor esté comprometido el nervio esté comprometido por el tumor. Y volviendo a la línea media, el grupo 6 en la cara anterior, así se llama compartimiento anterior, es un triángulo también, tiene también como referencia la base, el hueso ioides, pero el vértice hacia abajo, a la escotadura external o supraesternal. Y a los lados, ambas carótidas,
o los músculos, según la disposición o según el autor. Acá se ve, visto de frente, se ve mejor el grupo 1A, el submentoniano, base, el ioides, vértice, el mentón. El grupo 6, compartimiento anterior del cuello, también base, el ioides y el vértice es la escotadura esternal. Y a ambos lados, como le dije, tienen las carótidas o los músculos. Aquí está la glándula tiroides también, glándula importante. Aquí están los 6 grupos que estamos mencionando, 6 grupos o 6 triángulos de ganglios linfáticos del cuello, 6 niveles, 6 escalones o 6 grupos ganglionares. Cuando hablamos de disección de cuello, en la mayoría de casos nos referimos a 5 grupos ganglionares, los más laterales. Bien, con ese conocimiento pasemos a ver la disección de cuello. Disección de cuello, por definición, es el tratamiento quirúrgico de las metástasis linfáticas al cuello de un tumor primario de cabeza-cuello. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Yo les decía, ¿no? Cuando un tumor da metástasis al cuello, pero el tumor proviene de otro lugar del cuerpo, por ejemplo, lo que ustedes conocen, un cáncer de estómago, da la metástasis supraclavicular, lo típico, le encuentran un ganglio en el grupo 5B, grupo supraclavicular, lo llaman ganglio de Virchow, entonces ya nos da una connotación de unidad clínica, ese ganglio metastásico de estómago. Eso no sería indicación para disección de cuello. O sea, repitiendo, disección linfática del cuello metastásicos de un tumor primario de cabeza y cuello. Puede ser un tumor de laringe, de piel, de cavidad oral, de fosas nasales, que da al cuello. Un tumor de pulmón, de hígado, etcétera, que dé metástasis al cuello, ya no es para disección de cuello, solamente es para los tumores de cabeza y cuello, porque la idea es erradicar la enfermedad. Si un tumor debajo del diafragma o debajo de las clavículas llega al cuello es porque ya ha hecho un recorrido por todo el cuerpo. Entonces está diseminado, no sería un tratamiento adecuado. Eso sería disección de cuello, pero hay un término acá importante, disección radical de cuello. ¿Qué es disección radical de cuello? Es la disección de cuello en la cual se extirpan 5 niveles ganglionares, del 1 al 5. Se extirpa la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo, el nervio espinal, además se incluye la cola de la parótida. Toda esa masa en un solo bloque. Disección del cuello es extirpar una masa de tejido en un solo bloque, no por partes. 5 grupos ganglionares más la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y el nervio espinal, con todas las secuelas que eso produce. Es una disección bastante mutilante y que tiene muchas secuelas funcionales, como se dan cuenta. Pero eso se empezó a hacer en el siglo pasado, el siglo XX, primera mitad del siglo, y poco a poco se fue uno dando cuenta, al igual que en otras instancias, que no era necesario ser tan radical para tratar o para curar a un paciente. Empezaron a hacer modificaciones y vieron que se podía obtener buenos resultados. Entonces, ¿por qué ser tan radical? Entonces, se hicieron las modificaciones, que son múltiples, pero acá se resumen 3 modificaciones, teniendo en cuenta estos 3 órganos que he mencionado: la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y el nervio espinal.
A ver, una operación que hace la resección de 5 grupos ganglionares en bloque, pero preservando estos 3 elementos, ha sido, parece, la más frecuente forma de modificación. Está acá marcada con el número 3, la tipo 3. A este tipo de disección se le llama también, algunos le dicen disección funcional, porque preserva la función. Es decir, se hace la disección de cuello, la resección en bloque de 5 grupos ganglionares con el tejido que los rodea, las fascias, la grasa, en un bloque, pero se deja en su lugar el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué pasa entonces? El nervio espinal, nervio motor, el undécimo nervio craneal, espinal accesorio, también le dicen, su lesión, su extirpación o su infiltración por cáncer daría como resultado la secuela de problemas funcionales de hombro y brazo, hombro caído y dificultad para levantar el brazo. A veces llegan a la horizontal, pero no puede ir más arriba. Entonces, con la preservación se evita esa secuela. Y la vena yugular interna, el principal drenaje venoso de la cabeza. Si uno lo extirpa, si uno extirpa la vena, si no la extirpa, ya habría dificultad para el retorno venoso. Eso produce congestión, congestión venosa, puede haber edema, cefalea, tendencia al sangrado, hasta que se recanalice el drenaje venoso. Y el músculo esternocleidomastoideo, músculo motor, si uno extirpa este músculo, tendría dificultad para la rotación de la cabeza, para inclinar la cabeza a un lado. Entonces, la disección modificada tipo 3 es la llamada disección funcional, preserva esas funciones. Es la más usada. La modificada tipo 1 preserva el nervio espinal solamente. Se extirpa el músculo y la vena y los demás grupos ganglionares, los 5. Tipo 2 preserva nervio espinal y vena yugular interna. Y la tipo 3 es la que preserva los 3 elementos anatómicos. Me parece que esa es la más usada en los últimos años. Hay otras disecciones de cuello. Las disecciones selectivas son aquellas que no extirpan los 5 grupos o más, sino algunos nada más. Tenemos la disección supraomoioidea, esa es disección solamente de los 3 primeros grupos ganglionares, los grupos más altos, grupos 1, 2 y 3, que es muy usada en patología de cavidad oral. La disección lateral, los grupos 2, 3 y 4, los que siguen el músculo esternocleidomastoideo. Y si además se estirpa el grupo 5, o sea, se hace la disección de los grupos 2, 3, 4 y 5, es lo que se llama posterolateral. Hay otra selectiva que es la de compartimiento anterior. Es la disección del grupo ganglionar número 6. Hay otro tipo de disección que se llama disección radical de cuello ampliada. No vamos a hablar de la disección radical de cuello, que es una disección bastante mutilante porque estirpa bastante. Ahora hay una que es ampliada, o sea que es inclusive más radical que la radical. ¿Y por qué es eso? Porque el tumor ha comprometido otros órganos, algo más. O sea, la extirpación es no solamente de los grupos ganglionares y de la vena, el nervio y el músculo, sino algo más. Ese algo más puede ser, por ejemplo, un fragmento de piel. Si vemos que está comprometido ya por el tumor, fragmento de piel, o un borde de hueso, o un borde de un pedazo de músculo, algún otro órgano que es además de la radical. Aquí en el dibujo, una disección radical de cuello también se llamaba, en Argentina creo que le decían también vaciamiento ganglionar, porque queda el cuello casi vacío, ¿no? Imagínense, aquí estaba el músculo esternocleido, ha sido cortado y extirpado, aquí está la vena yugular interna también,
ha sido clampada, cortada, extirpada, junto con el espécimen. El nervio también está cortado y se ha extirpado. Como les dije, todo tiene que ser en un solo bloque, no es por partes. Por principio son colóquicos. Entonces se va a ver acá el hecho quirúrgico bastante profundo. Se llega hasta el plano de los escalenos incluso, porque se ha levantado toda la grasa del cuello, que es la que envuelve a los ganglios. El efecto cosmético es importante también porque se pega a la piel al plano profundo. Comparemos este dibujo con este, que es de una modificada de cuello. Vean la diferencia. Se ha hecho la extirpación de los grupos ganglionares, pero ahí está el músculo. Se ha dejado el músculo, la vena y el nervio. O sea, se mantienen la función. Esta es la división selectiva de cuello que abarca disección de los ganglios linfáticos del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Es nada más. Ah, hay que notar que usualmente se extirpa la glándula submaxilar en conjunto con estos grupos. En este caso, su indicación principal es en cáncer de cavidad oral. Algo de eso hemos hablado en otra clase. Esta es la disección modificada, perdón, la disección selectiva tipo suprahomoioidea. ¿Cuál es la indicación? Pacientes con carcinoma de cavidad oral, que de acuerdo al criterio del cirujano, de acuerdo a los informes de las biopsias que se hayan hecho y de acuerdo al tamaño también del tumor, tienen riesgo de tener una enfermedad ganglionar oculta. En el estadiaje los han calificado como N0, es decir, no se han detectado ganglios, pero de acuerdo a la, a la biopsia, de acuerdo al tamaño del tumor o de acuerdo al criterio del cirujano, en este caso seguramente ya tiene metástasis ganglionar, aunque no se puede demostrar. En estos casos de enfermedad ganglionar oculta, se recomienda hacer disección suprahomoioidea. Y claro, ahí se va a definir si había realmente o no, pero también es llamada disección profiláctica de cuello, porque aún no habiéndose detectado ganglios, puede ser que tenga enfermedad oculta. Ahora, hay una situación, ¿no? Si en la disección el cirujano encuentra un ganglio que en lugar de estar aplanadito como lenteja, está redondo como una bolita y está más duro, entonces entra en sospecha, ¿no? Este ganglio no se nos ha escapado, a lo mejor ya tiene enfermedad. Entonces, lo que se hace es se extirpa ese ganglio y se envía al laboratorio de patología en fresco, o sea, sin formol. Ya por el método de congelación, el patólogo lo va a revisar y tiene que dar el diagnóstico en ese momento. Llama por teléfono a sala y tiene que decir al cirujano, este ganglio tiene células de cáncer. Ese es un ganglio metastásico. Entonces, bueno, ahí cambia la cosa. Ese ganglio había pasado desapercibido o recién ha aparecido en estos días. Entonces, pero ya no es entonces N0, ya sería N positivo. No le ponemos número porque no sabemos cómo está todo el cuello. Entonces ya no puede hacerse simplemente una disección suprahomoioidea. Si se detecta un ganglio positivo a cáncer, hay que completar con los niveles 4 y 5. El nivel 4 y el nivel 5. O sea, haríamos del 1 al 5, es decir, una disección modificada de cuello completa. Si el patólogo reporta este ganglio es inflamatorio, no tiene cáncer, entonces sigue siendo N0, termina la cirugía con la disección suprahomoioidea del cuello. Nada más. Esa es la indicación. Ahora, en la disección selectiva lateral de cuello, la que abarca los grupos 2, 3 y 4, también tiene una indicación parecida. Para pacientes que tienen un tumor maligno en la línea media,
faringe, orofaringe, hipofaringe, laringe. No se detectan ganglios, pero hay riesgo de que puedan tener enfermedad ganglionar oculta. Bueno, es un N0, pero se recomienda hacer disección selectiva lateral de cuello, teniendo en cuenta el drenaje linfático que tienen. Pero ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? No se puede saber, como el tumor está en la línea media, a qué lado puede haber dado. Puede haber dado a los dos lados. Entonces, la recomendación es hacer disección selectiva en los dos lados del cuello, lateral en los dos lados del cuello. Esa es la lateral de cuello. Y cuando es el grupo 5 también 2 3 4 y 5 y es lo que se llama disección selectiva posterolateral. Esto sí, en algunos casos de tumor en la cara posterior del cuero cabelludo, de la nuca, etcétera. Este dibujo que es del libro de Stuy también, pero nos demuestra cómo quedaría un cuello después de hacer una resección de los grupos abdominales mencionados. Acá todavía está el músculo, pero vean, los músculos escalenos naturalmente cubiertos por su fascia, así queda el lecho quirúrgico y se puede ver a veces el nervio frénico que está por acá. Otra disección selectiva es la anterior del cuello, en la cual se hace disección solamente del grupo 6, el triángulo anterior del cuello. Un órgano importante aquí es la glándula tiroides. Se emplea a veces en casos de cáncer de tiroides. Bien, esto ya les mencioné en cavidad oral. El drenaje linfático del labio inferior puede ser contralateral, puede ser bilateral. El labio inferior tiene esa característica. Metástasis de tiroides. Un dato, cuando vean un tumor que desplaza la vía aérea a un lado, piensen en tumor de tiroides y le aciertan, casi siempre es por tiroides. Bien, unas palabritas sobre la técnica. Incisión. Esto de hacer incisión horizontal en el cuello tiene la ventaja de que es muy cosmética, no hay tanta retracción. Esta es la incisión de McPhee que empleaba dos paralelas. Ventaja cosmética, pero desventaja que requiere más trabajo, no hay que desplazar el color hacia arriba y hacia abajo para hacer la disección de cuello. La disección oblicua y horizontal en palo de hockey, en J o en L, según qué lado, muy usada para cirugía de cáncer de tiroides. Hay que hacer tiroidectomía total y disección de cuello. Entonces la parte horizontal para la tiroides y la parte oblicua para el cuello. A veces se puede complementar con una incisión adicional para dar una gran amplitud al campo operatorio. Es una cirugía bastante laboriosa, pero requiere una buena exposición. ¿Por qué es más laboriosa? Y a veces, ¿por qué demora más una decisión modificada que una decisión radical? Porque en la decisión modificada hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá está el cirujano disecando grupos, puede ser tres, cuatro tal vez, despegando los ganglios de la vena yugular interna con mucho cuidado. Si uno hiciera una radical del cuello, simplemente pasa una pinza, clampa la vena y la corta y se saca todo el paquete de ganglios. En este caso no. Se está sacando los ganglios, pero preservando la vena. Hay que tener cuidado de no cortar la vena, sangre un montón, ni los vasitos que la rodean. Claro, hay que sacar los ganglios con toda la envoltura de tejido graso y fascia aponeurótica que lo rodea. Esta es una decisión modificada de cuello. Se separan. Acá están los pérolos separando el músculo esternocleidomastoideo. Acá está la vena y aquí está el paquete célulo-ganglionar, que es la disección del cuello que se está haciendo. Acá está un espécimen quirúrgico de disección de cuello. Un solo bloque de tejido, repito, no es por partes. Terminando la cirugía es necesario hacer una buena hemostasia y linfostasia, cohibir cualquier punto sangrante o cualquier punto de pérdida de linfa también. Es peligroso dejar eso.
Este polvito que ven acá es un hemostático que se coloca. O sea, uno puede pasarse a veces una hora buscando puntos sangrantes y no debe quedar el campo quirúrgico sin sangrado. Y luego hacer una sutura muy, ¿cómo se puede decir? Hermética, ¿no? En dos planos, por lo menos. Plano de platisma y piel. En la incisión que se hizo, los colgajos son subplatismales. El platisma se levanta junto con la piel. Es un plano natural de clivaje. Al suturar, no debe haber pérdida de aire porque se coloca usualmente este drenaje de aspiración o succión continua. Se puede conectar a un aspirador o al sistema portátil, que es lo más frecuente, estos tamborcitos estériles, descartables al final, que tienen un resorte que mantiene los dos discos separados. Uno aplasta, expulsando el aire, esta tapita se coloca, se cierra y luego se suelta. El resorte hace que se mantenga el vacío y es la succión que por esta manguerita que va al paciente o viene del paciente, está succionando. ¿Qué es lo que se succiona? Todas las secreciones que se acumulan debajo de los colgajos, que son grandes. Puede ser sangre, suero, puede ser linfa, y bueno, detectar cosas anormales, como sería encontrar, por ejemplo, saliva. Eso me indica que hay una fístula salival o pus. El drenaje puede empezar alrededor de 100 centímetros, 120, y se llena, ¿no? En la mañana el personal tiene que destaparlo, vaciar el drenaje y medir cuánto ha drenado. También anotar para que el médico sepa qué es lo que ha drenado, si es linfa o sangre o serosidad. Ese drenaje debe ir disminuyendo periódicamente. Cuando ya está en 30, en 20 cc, ya se puede retirar el sistema. Se puede dejar con presión nomás o dejarle un Penrose por si acaso. Bueno, listo. Este es un caso de metástasis cervical muy grande de un carcinoma de cavidad oral. En este caso tienen, bueno, acá la pregunta es ¿cuántos grupos ganglionares están comprometidos en este cuello? Bien, acá la respuesta es todos los grupos. Vean, hasta tiene problema respiratorio. Además, hay compromiso de piel. Si se fijan, acá hay tumor, aquí hay tumor que ya ha perforado la piel, aquí hay ulceración y tumor. Y este aspecto medio acartonado, endurecido, y ese color rojizo ya me implica que hay permeación linfática tumoral hacia la piel. O sea, todo esto es una masa. Por ahí acuñaron el término cuello congelado. Congelado, que es una masa de tumor que no permite diferenciar alguna otra estructura anatómica. Todo ya es una masa fija. En este caso, lamentablemente, ya pasó pues, la posibilidad de resección. Bien, y con esta imagen quiero dejarles cómo es que se debe enviar un espécimen quirúrgico a patología. Yo les mencioné en cavidad oral, a veces es necesario marcar los bordes, igual en piel, en otros, para que el patólogo sepa cuál es borde anterior, borde posterior, cuál es superior, inferior, porque así tiene que informar. En el caso de disección de cuello hay que ponerle rótulos, así como estos, a mano o los que vienen impresos, para que el patólogo sepa qué grupos ganglionares está recibiendo. Y el informe de patología debe decir cuántos ganglios se encuentra en cada grupo y de esos, cuántos son positivos a carcinoma. Usualmente ponen como un número quebrado, ¿no? Por ejemplo, si en el grupo 3 ha encontrado 5 ganglios y de ellos 2 con cáncer, pone 2 sobre 5. O sea, 2 positivos de 5 ganglios. A veces no hay, puede decir en el grupo 4 hay 2 ganglios, ninguno con cáncer, sería 0 sobre 2. Y así. Ese es el informe de patología que se espera. Esto es 2, 3, 4 y 5. O sea, es una disección
eh, selectiva, posterolateral, ¿no es cierto? 2, 3, 4 y 5. Bien, hasta ahí nomás, por favor, ¿alguna pregunta si quieren hacer? Mm, Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por terminada esta clase de patología linfática del cuello y disección de cuello. Bueno, ya nos veremos entonces el día jueves en la mañana en el Hospital Revaliati. Con- Doctor, Pueden retirarse a descansar. doctor, doctor, yo tengo una pregunta. No. Adelante. Ah, ok. ¿Qué, ya, ¿qué sucede si un paciente tiene metástasis ganglionar en cuello, pero también hizo metástasis en otros órganos, por ejemplo, mediastino? En ese caso también se hace una resección total. No, es decir, la resección no sería total. El, el caso de mediastina específicamente. Imaginemos que es por tiroides, cáncer de tiroides. Claro, claro, en ese caso quiere decir que puede ser que el tumor esté ingresando al tórax. Como es tan cerca, en algunos casos es factible hacer una extensión de la cirugía, casos no frecuentes, casos ordinarios, pero sí se puede hacer una extensión. La idea es resecar toda la enfermedad. La glándula tiroides puede dar ganglios mediastinales. Eso ya implica si está accesible hacer una extensión o si no hacer una esternotomía. Y a veces es necesario hacerlo en colaboración con los cirujanos de tórax. Sí, esto ya, bueno, escapa al punto de metástasis al cuello, pero es un caso interesante en que el principio oncológico es de extirpar la lesión en su totalidad. Y sí es factible. En muchos casos de tiroides hemos entrado con cirujanos de tórax, incluso que han tenido que hacer esternotomía o a veces una extensión lateral cuando hay metástasis accesibles. Sí se puede hacer eso específicamente. Tiroides es de las metástasis, no tan frecuentes, pero hemos visto varios casos de estos. Sí, se puede extender la cirugía a una resección cérvico-torácica. Como te digo, no es lo usual, pero sí se puede hacer. Cirugía ya es más complicada, pero se puede hacer. Comprendo. Gracias, doctor. De nada. Ok, bueno, gracias. Ya nos vemos. A usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.